disculpen un poquito el abandono, pero continuamos con su clase. Entonces, va a haber otros métodos por los cuales nos vamos a auxiliar para poder dar un diagnóstico. A veces vamos a tener que enviar muestras o biopsias a un histotecnólogo, a un patólogo bucal, a un patólogo médico, el cual nos va a dar eh, o confirmar la existencia de alguna entidad que pueda ser benigna o maligna para nuestro paciente. Entonces esto lo vamos a conocer como anatomía patológica o anatopato. Para ello, como les comenté, vamos a echar mano de la histología y de una biopsia o muestra, recordando que la histología es la rama de la anatomía que estudia los tejidos. Ok, entonces vamos a decir que la histología es anatomía microscópica. Entonces, partiendo desde que en nuestro cuerpo se compone por células, eh, órganos, sistemas, pues tenemos que tener en cuenta cuáles son las partes de estas células, ¿no? Son matriz intracelular, el líquido extracelular o hístico, los organelos, el líquido extracelular, ¿sí? Tenemos que ver qué tipo de moléculas de señalamiento están en estas células de nuestro cuerpo. Entonces, ya no se va a enfocar este tipo de estudio solamente en la estructura, sino también en el funcionamiento. Entonces, para poder entender también esto, tenemos que hacer una correlación con la biología celular, la bioquímica, la fisiología. Y cuando sale de lo normal, pues estamos hablando de una patología, ¿no? Entonces, para nosotros poder conocer eh, un diagnóstico, confirmar un diagnóstico, pues hay que tomar la biopsia, es decir, tomar la muestra o en palabras mundanas, ¿no? Tomar un pedacito de lo que queremos estudiar. Hay que preparar ese tejido para posteriormente examinarlo al microscopio, en cualquiera de los diferentes microscopios en los cuales pueda tener aplicación, y para ello después vamos a dar un diagnóstico. Recordemos cuáles son los tipos de biopsias. Tipo de biopsia incisional, como su nombre lo dice, es una incisión con una hoja de bisturí, mango para hoja de bisturí. Se recoge la muestra. También puede ser no solo por, por incisión. En esta, el bisturí también lo podemos ocupar para un raspado. Pero bueno, regresando a la incisional, aquí no estamos retirando todo el material al cual queremos analizar. Tenemos la biopsia excisional, en la cual si vamos a retirar el objeto de estudio en cuestión para poderlo eh, revisar ante el microscopio, pero en ello sí vamos a retirarlo completamente, tomando márgenes de seguridad hasta llegar al tejido sano. Tenemos la biopsia por socavado, ¿sí? La biopsia por punción, la biopsia por raspado, como les había dicho. Muchas veces la de raspado se puede hacer con otro objeto independientemente del bisturí, como por ejemplo laminillas, que son de vidrio. Por trepanación, esta se utiliza más en hueso. Y por aspiración con aguja, o lo vamos a conocer como BAF. Para la preparación de tejidos se reconocen 5 pasos. Una vez que ya tomamos el tejido, la muestra,
pues hay que preparar estos tejidos para poderlos estudiar, ¿no? Más que nada para que se asemejen a su estado natural en vivo, porque lo que recordemos lo acabamos de cortar, lo acabamos de retirar y ahora necesitamos dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces, dentro de las 5 etapas tenemos la fijación, la deshidratación y aclaramiento, la inclusión, el corte, montaje y tinción del mismo. Para la fijación, recordemos que la fijación se refiere al tratamiento del tejido, ¿sí? Para retardar las alteraciones que puedan sufrir las células posteriores a la muerte, ya que recordemos que hubo una remoción del organismo. Y tratando de conservar pues, la configuración de ellas mismas, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar ciertas sustancias o agentes de fijación. Por ejemplo, para la microscopía óptica vamos a utilizar lo que es la formalina. La formalina usualmente es amortiguada y el fijador de Bowen. Entonces, ¿cómo funcionan estas? Pues básicamente van a permitir el intercruzamiento de las proteínas, ¿no? Entonces, van a hacer como una fotografía, van a conservar una imagen del tejido como si éste estuviera vivo. Lo que es la deshidratación y el aclaramiento, que es el paso número 2, estamos hablando que aquí, debido a que nosotros somos en una gran cantidad de agua, al igual que nuestros tejidos, nuestras células, pues necesitamos retirar ese exceso de agua o esa gran cantidad de agua. ¿Cómo se hace? Mediante una serie gradual de baños o trenes, así también se le conoce, baños o trenes de alcohol. Se hacen usualmente se utiliza un porcentaje de alcohol al 50% como inicio hasta llegar al total o absoluto, que es el de 100, para eliminar el agua, ¿no? Después, para hacer el aclaramiento, pues al tejido se le trata con sileno, que permite que se pueda mezclar con parafina fundida. Y el sileno, o el gileno, como lo quieran llamar, lo que hace es que se aclare para posteriormente poder distinguir las células, ¿sí? Y eso nos lleva al paso número 3, en la cual, pues, como les digo, o sea, se pueden distinguir las células que van a quedar superpuestas y ya van a ser, se van a colocar en un recipiente que van a tener, parafina. Recordemos que el gileno lo que hace es aclararla con la parafina con el cual puede ser miscible o se puede mezclar. Y una vez que está pues impregnado con la parafina fundida, pues se forma un bloque y después este bloque se va a seccionar o a cortar con con aparatos especiales como lo que es un microtomo, ¿no? Hay veces que aparte de lo que es el corte con, con, con parafina, cuando están congelados los especímenes por nitrógeno líquido también se cortan, pero estos son por congelación, ¿no? Por evidente, y también deben de ser tratados y teñidos lo que queremos observar. El montaje y la tinción. Ahora que hicimos el corte o esa rebanada como si fuera un pedacito de jamón, se van a colocar en un portaobjetos. Recordemos que los portaobjetos son de vidrio y se les va a colocar sustancias que los van a teñir o a dar color. Ajá. Usualmente los colorantes son hidrosolubles. Entonces,
Los colorantes pues, son de distintos tipos y existen varios para ver diferentes cosas, diferentes células, diferentes tejidos, ¿no? Usualmente podemos decir que hay tres tipos de colorantes. Los colorantes que se diferencian, por ejemplo, que tienen afinidad por lo ácido o lo básico de la célula. Los colorantes que solamente distinguen la MEC o los componentes fibrosos de la MEC, que es la matriz extracelular, y las sales metálicas que precipitan en tejidos, ¿no? Por ejemplo, eh, sales metálicas se ocupan para neuronas, etcétera. Entonces, los más usados son hematoxilina y eosina, ¿sí? Aquí tenemos un cuadrito que dice el reactivo y el resultado. ¿Cómo lo vamos a ver? La hematoxilina solamente tiene afinidad por el núcleo, regiones ácidas del citoplasma, ¿sí? Y la coloración va a ser azul. La eosina es de coloración roja o rosada y tiene tendencia por las regiones básicas, ¿sí? Con la tricómica de Mason tenemos azul, rojo y azul. Y tenemos diferente afinidad. Por ejemplo, azul oscuro es el núcleo, azul claro, mucinógeno, colágeno. Tenemos otro tipo de colorantes como el colorante de orseína, colorante de Weber. Tisiones argénticas, por ejemplo, en estas en negro, fibras reticulares. Hematoxilina férrica, estresiones del músculo. Ácido periódico de Schiff, que da una coloración magenta. Colorantes de Wright, de Giemsa, ¿sí? Para tinción diferencial. Y vamos a observar al microscopio nuestros cortes. Aquí les pongo un ejemplo. Por ejemplo, preparación histológica de hematoxilina y eosina de un corte longitudinal de ápex de lengua. A4X, 20X, ¿sí? Y nos permite diferenciar qué tipos de tejidos son. Plano, estratificado, ciliado, ¿sí? Y dentro de todo esto vamos a poder determinar cuáles son las condiciones que no cumplen con la normalidad y sobre ella dar un diagnóstico o al menos saber qué tipo de tejido no está bien o si está bien. Pero usualmente esto lo hacen los patólogos, los técnicos histólogos, los especialistas en el área. Pero es bueno que recordemos esto y pues más que nada que sepamos las coloraciones que se ocupan o que se ven en este tipo de cortes. Continuando con los auxiliares de diagnóstico, llegamos a lo que es la imagenología. Recordando que en odontología es muy común el uso de la radiografía periapical, la radiografía oclusal, la panorámica. Para casos especiales de patología y cirugía se ocupa la TAC, la resonancia magnética. TAC significa tomografía axial computarizada. Tenemos usualmente que en las radiografías periapicales hay algo que nosotros conocemos como el estudio radiográfico completo, ¿sí? Que usualmente está compuesto, ¿sí? De 15, 16 o tal vez 14 radiografías periapicales ubicando zonas específicas de la boca, la cual nos va a permitir pues determinar caries, ausencia de órganos dentarios o presencia de restos radiculares, tratamientos endodónticos. En el caso de ortodoncia, ayuda a valorar uno
el grado de madurez apical, ensanchamiento del ligamento periodontal, resorción ósea, ¿sí? Tenemos las radiografías que se ocupan como aletas de mordida para determinar caries interproximal, las radiografías oclusales, que son muy importantes para ver, por ejemplo, dientes incluidos y su posible trayectoria. Esta es una del maxilar superior. Aquí tenemos la región de la premaxila, ¿sí? Los dos huesos palatinos, y tenemos aquí dos caninos que están incluidos. Tenemos órganos dentarios deciduos, restauraciones. Recordando un poco, pues vamos a ver un repaso muy leve de lo que son las técnicas, principalmente las más usadas, que es la de bisectriz y la de paralelismo. Recordemos que en la de bisectriz, pues el rayo central, ¿sí? Pues tiende a hacer que la radiación sea perpendicular, ¿sí? A la de un ángulo formado entre el diente y la película. Aquí tenemos el eje longitudinal del diente. Perdón, la bisectriz imaginaria, la colocación de la película. Y debe de haber un ángulo entre el diente y la película para que el rayo logre atravesar y poder impregnar una imagen, ¿sí? Ese ángulo usualmente deben de ser dos iguales a 90 grados. Podemos tener errores en los cuales nosotros colocamos el cono de nuestro aparato de rayos X de manera no intencionada y obtenemos una angulación incorrecta. Ojo, no estoy diciendo que las radiografías disto o mesiorradiales utilizadas muy comúnmente en endodoncia estén incorrectas. Para poder operar con la técnica de bisectriz, los libros antiguos nos manejaban que es el método del dedo, o sea que con el dedo del paciente o el dedo del operador era el que se mantenía en la boca a cierta angulación, para poder realizar la toma de estas radiografías. Y recordemos que actualmente existen colimadores, snap, etcétera. Pero usualmente esta técnica lo mencionaban con el soporte del dedo. Usualmente vemos que para los órganos dentarios superiores tenemos angulaciones positivas y para los órganos dentarios inferiores tenemos angulaciones en grados negativos. La técnica del paralelismo del XP o cono largo, tenemos que aquí básicamente, como su nombre lo dice, estamos obteniendo del diente y la película un paralelismo entre sí para que el haz de radiación penetre de manera perpendicular a ellos. Entonces tenemos el rayo que es emanado del cono, la película y el soporte de la película. Usualmente, como les comento, esto se utiliza con el mismo XP o con un colimador, como lo conozcan. Esto es una mención muy rápida. Se supone que en su programa no solamente se deben de mencionar levemente, ya que ustedes ya cursaron la materia de radiología dental. Tenemos las radiografías oclusales, en las cuales, por ejemplo, para el maxilar superior, vamos a tomar una radiografía a 65 grados positivos, tomando como referencia el plano oclusal, y el cono debe de estar a 65 grados, como les acabo de comentar. En el caso de
inferiores va a estar formando con el plano oclusal un ángulo de 90 grados. Anteriormente también les mostré cómo se ve en una radiografía de aleta de mordida. Este es importante para ver lo que son caries interproximales. Tenemos nuestra película y le colocamos un poco de cinta, puede ser cinta testigo, puede ser un Durex, la cual colocas tu película, haces morder al paciente y tira de ella para que se mantenga en la posición deseada sin hacer demasiada fuerza, y usualmente se utiliza que el rayo central esté a unos más 10 grados de angulación para poder tomar la radiografía. Las radiografías panorámicas usualmente se utilizan para observar estructuras mucho mayores, ¿sí? Senos paranasales, articulación temporomandibular, cordales o terceros molares, ¿sí? En el caso de patologías podemos ver destrucción ósea, la posición del nervio dentario inferior. Podemos observar de mejor manera si en algún otro diente en el cual nuestro paciente no nos refiere a alguna molestia, podemos detectar, por ejemplo, tratamientos o iatrogenias. Tenemos la radiografía lateral de cráneo, en la cual podemos ver espina nasal anterior, espina nasal posterior, gonion, mentón, silla turca, nasion, órbita, la apófisis espinosa de las vértebras, su osificación misma. Y esta es muy usada en ortodoncia y en odontopediatría para poder hacer los VTOs. También para hacer o determinar el nivel de crecimiento, si es hipo o hiperdivergente en un paciente. Si hay una buena radiografía lateral de cráneo, nos permite ver también la silueta de los tejidos blandos y nos permite ver inclusive, pues, si hay incompetencia labial, el torque positivo o negativo de los órganos dentarios con respecto a lo que es el plano de que va de silla turca a nasion y de nasion a punto A, que es el punto más sobresaliente del maxilar superior, y el del punto B, el punto más sobresaliente del maxilar inferior, y nos dice que hacia la proyección si es retrusiva o protrusiva de los órganos dentarios, y también nos ayuda a ver más o menos los torques, también los ángulos interincisales del plano oclusal, etc. Lo que es también la TAC, pues vamos a tener que la tomografía axial computarizada es una técnica de radiación en la cual vamos a ver cortes, ¿sí? Cortes o secciones de algún objeto. Y en lugar de obtener una imagen plana, ¿sí?, en dos dimensiones como la panorámica, lateral de cráneo, las periapicales, vamos a tener cortes y obtienes diferentes imágenes, ¿sí? Entonces, emite un rayo y va, mediante eso el espectro de ese mismo rayo, mediante detectores, va tomando la radiación que no fue absorbida por la primera y va generando así mismo los cortes. Entonces va generando imágenes transversales, que serían las imágenes axiales. Y la computadora pues reconstruye una imagen bidimensional y permite hacer reconstrucciones tridimensionales. Inclusive, por ejemplo, acá, que es mandíbula,
nos ayuda a hacer la trayectoria para un implante. Se ve el grosor del hueso. Entonces, eh, tenemos que este tipo de cortes pues proporciona unas imágenes en tiempo real. Ayuda a guiar procedimientos, como les acabo de decir, por ejemplo, un implante. Ajá. O cuando van a hacer un diagnóstico mediante una biopsia, van guiando ciertos instrumentos que van a ser utilizados para esto. Y llegamos a lo que es la resonancia magnética, o IRM, que es imagen por resonancia magnética, o tomografía por resonancia magnética. O también lo pueden obtener o conocer como imagen por resonancia magnética nuclear. ¿Sí? Es una técnica no invasiva. Es procesada por computadora. Se utiliza para detectar alteraciones, también cáncer. ¿Sí? Y a diferencia de la TAC o tomografía, no utiliza radiación como tal, sino campos magnéticos, como su nombre lo dice. Entonces, básicamente lo que hace es alinear la magnetización nuclear. Ajá. De núcleos de hidrógenos del agua en el cuerpo. Entonces estos núcleos resuenan. Uh-huh, resuenan y hace que se pueda, cuando resuena estos núcleos crean una frecuencia y es detectada en un campo magnético, y es como se puede obtener pues la imagen magnetizando algo que conocen, que se llaman spins, y se alinean y se van detectando mediante un escáner este tipo de imágenes. Uh-huh. Y esta imagen puede ser manipulada para ir creando, girando o obteniendo una imagen tridimensional. Como les comenté, este es un breve repaso de auxiliares de diagnóstico para ustedes. De todas maneras, vamos a tener una reunión en Zoom. Vamos a aclarar esto. Y cualquier duda que tengan, espero que la podamos resolver. Queda a sus órdenes, chicos. Cuídense mucho.